Los vastos territorios amazónicos no solo albergan algunas de las criaturas más colosales y sorprendentes del planeta, sino que también se han convertido en uno de los escenarios más disputados en la esfera internacional. Lo que sucede en sus profundidades va mucho más allá de la fauna y la flora. Sus ríos y selvas ocultan recursos vitales que han captado la atención de potencias globales, mientras se despliegan políticas silenciosas y acuerdos en la sombra. La biodiversidad y los intereses económicos se entrelazan, generando tensiones que podrían tener consecuencias incalculables. ¿Qué fuerzas están operando detrás de estos ecosistemas y por qué su control se ha convertido en una cuestión de poder global? Quédate con nosotros mientras desvelamos lo que realmente está en juego en esta lucha por el futuro de la Amazonia. Número 1. Anaconda verde gigante. Es una de las serpientes más impresionantes del mundo, famosa por su tamaño colosal y su fuerza. Esta serpiente puede crecer hasta superar los 7 metros de largo y alcanzar un peso de más de 270 kilogramos, lo que la convierte en la serpiente más pesada conocida. Aunque es capaz de moverse por tierra, se siente más cómoda en el agua, donde su cuerpo se desliza con agilidad. La anaconda es una depredadora de ápice en su hábitat, y no tiene depredadores naturales que la pongan en peligro. Una de sus habilidades más aterradoras es la de devorar a sus presas enteras, desarticulando su mandíbula para ingerir animales mucho más grandes que su boca. Este fenómeno, aunque fascinante, puede ser inquietante para aquellos que tienen la oportunidad de presenciarlo. Las anacondas prefieren alimentarse de presas como aves, mamíferos y otros reptiles, y lo hacen mediante la constricción. En el momento en que detectan a una víctima, se enroscan alrededor de ella y aplican una presión abrumadora hasta asfixiarla. Aunque su tamaño y fuerza intimidan, las anacondas no suelen atacar a los humanos, a menos que se sientan amenazadas o provocadas. Estos gigantes serpenteantes son parte esencial del ecosistema amazónico, manteniendo el equilibrio entre las especies que habitan en los vastos ríos y humedales. Número 2. Arapaima. Es un pez de agua dulce tan grande como sorprendente. Con una longitud de hasta 3 metros, es uno de los peces más grandes del mundo. Sin embargo, no es solo su tamaño lo que lo hace tan notable. El arapaima tiene una piel que funciona como una auténtica armadura. Sus escamas están revestidas por una capa externa dura y una estructura interna flexible, lo que lo protege de los depredadores y posibles ataques. Estas características lo convierten en uno de los animales más difíciles de cazar en su entorno. Aunque su tamaño podría parecer amenazante, este pez es generalmente pacífico. Una de las curiosidades del arapaima es que, a pesar de ser un pez de agua dulce, necesita oxígeno del aire para sobrevivir, por lo que sube a la superficie regularmente para respirar. Este comportamiento lo convierte en una visión impresionante cuando su enorme cuerpo se desplaza por los ríos amazónicos. Aunque no es una especie peligrosa para los humanos, el arapaima enfrenta amenazas debido a la sobrepesca y la pérdida de hábitat. Sin embargo, sigue siendo uno de los monstruos acuáticos más impresionantes de la Amazonia, fascinando tanto a locales como a visitantes con su presencia imponente y su impresionante armadura natural. Número 3. Nutria gigante de río. Es una criatura fascinante y social que habita en los ríos amazónicos. Con una longitud de hasta 1,80 m, esta especie es la nutria más grande del mundo. A pesar de su tamaño, no es una amenaza para los humanos. Sin embargo, su apariencia y comportamiento en grupo han llevado a que muchas personas la consideren un monstruo, aunque en realidad es una especie pacífica. Las nutrias gigantes viven en grupos familiares y tienen una estructura social muy desarrollada, con interacciones que incluyen juegos, caza y cuidado mutuo. Aunque las nutrias gigantes son excelentes cazadoras de peces, también pueden alimentarse de otros pequeños animales. Lamentablemente, han sido cazadas en exceso por su piel, considerada valiosa en el comercio de pieles, lo que ha llevado a que su población disminuya drásticamente. En la actualidad, se encuentran en peligro de extinción. Estas nutrias son criaturas muy vocales, utilizando una variedad de sonidos para comunicarse entre sí, lo que las convierte en una de las especies más interesantes del Amazonas. Sus hábitos sociales, junto con su habilidad para nadar con destreza y cazar en grupo,
hacen de la nutria gigante un animal digno de admiración. Número 4. Jaguar. Es el rey indiscutible de los grandes felinos en la Amazonia, siendo el tercer felino más grande del mundo, solo detrás del león y el tigre. Este majestuoso cazador se distingue por su fuerza, agilidad y habilidad para moverse en diversos ambientes, desde densas selvas hasta ríos profundos. A diferencia de otros felinos grandes, como los leones, el jaguar prefiere llevar una vida solitaria. No necesita la ayuda de una manada para cazar, ya que es perfectamente capaz de derribar presas grandes por sí mismo. Sus poderosas mandíbulas son su arma más letal, capaces de atravesar los cráneos de sus víctimas con un solo mordisco. Aunque es un cazador terrestre experto, el jaguar también es un gran nadador, lo que le permite cazar en ríos y lagos. Entre sus presas favoritas se encuentran caimanes, tortugas e incluso grandes roedores como los capibaras. El jaguar ocupa un lugar privilegiado en la cadena alimenticia, lo que lo convierte en un depredador de ápice. A pesar de su ferocidad, los jaguares evitan el contacto con los humanos y solo atacan si se sienten acorralados. Sin duda, su fuerza, independencia y habilidades acuáticas lo convierten en un verdadero monstruo de la selva amazónica. Número 5. Águila arpía. Es una de las aves rapaces más grandes y poderosas del mundo, y un depredador implacable en las alturas del Amazonas. Con una envergadura de alas que puede alcanzar los 2 metros, esta majestuosa criatura domina el cielo de la selva. A pesar de su gran tamaño, el águila arpía es extremadamente ágil y puede cazar con precisión y velocidad. Su característica más impresionante son sus garras, que ejercen una presión tan poderosa que pueden aplastar los huesos de sus presas con un solo apretón. Entre sus víctimas se encuentran monos, perezosos y otros pequeños mamíferos que habitan en las copas de los árboles. Aunque su naturaleza depredadora es formidable, el águila arpía rara vez representa una amenaza para los humanos, ya que prefiere mantenerse alejada de las áreas habitadas. Su longevidad también es asombrosa, ya que puede vivir hasta 35 años en libertad. Este depredador aéreo no solo es impresionante por su fuerza y habilidades de caza, sino también por su presencia imponente que lo convierte en una verdadera reina del cielo en la selva amazónica. Para aquellos que tienen la suerte de avistarla, es un espectáculo inolvidable. Número 6. Manatí amazónico. Es una de las criaturas más pacíficas y grandes que habitan en los ríos y lagunas de la Amazonia. Este gigante gentil puede crecer hasta superar los 3 metros de largo y pesar más de 500 kilogramos. A pesar de su tamaño, los manatíes son criaturas tranquilas y apacibles que pasan la mayor parte de su tiempo pastando en la vegetación acuática. Estos gigantes acuáticos son esenciales para el equilibrio de los ecosistemas de agua dulce, ya que ayudan a controlar el crecimiento de las plantas acuáticas. Aunque son inofensivos y no representan ninguna amenaza para los humanos, los manatíes amazónicos han sido cazados durante siglos por su carne y grasa, lo que ha llevado a que su población se reduzca considerablemente. Actualmente, están considerados como una especie en peligro. Uno de los aspectos más curiosos de los manatíes es que, a pesar de ser animales completamente acuáticos, deben salir a la superficie para respirar aire cada pocos minutos. Este comportamiento los hace vulnerables a la caza furtiva y los accidentes con embarcaciones. Sin embargo, estos gigantes siguen siendo símbolos de la paz y la tranquilidad en las aguas del Amazonas, recordando a todos la importancia de proteger a las especies en peligro de extinción. Número 7. Oso hormiguero gigante. Es una de las criaturas más singulares de la Amazonia, no solo por su tamaño, sino también por sus habilidades especializadas. Este peculiar animal puede llegar a medir hasta 2 metros de largo, lo que lo convierte en uno de los mayores cazadores de insectos. Su característica más impresionante es su increíble sentido del olfato, 40 veces más potente que el de un ser humano promedio. Gracias a esta habilidad, el oso hormiguero gigante es capaz de localizar hormigueros y termiteros con extrema precisión. Su dieta consiste principalmente en hormigas y termitas, y puede devorar hasta 30.000 de estos pequeños insectos en un solo día. A pesar de que su dieta pueda parecer sencilla, el proceso de caza no lo es tanto. Este animal utiliza sus fuertes garras para abrir los hormigueros
y con su lengua larga y pegajosa, atrapa a sus presas. Aunque puede parecer inofensivo, el oso hormiguero gigante no es un animal al que se deba subestimar. Sus garras son poderosas y cuando se siente amenazado puede utilizarlas para defenderse. Sin embargo, a pesar de su tamaño y habilidades, el oso hormiguero gigante es una especie en peligro de extinción debido a la pérdida de su hábitat. Número 8. Anguila eléctrica. Es uno de los animales más fascinantes y sorprendentes que habitan en los ríos amazónicos. Aunque su nombre puede ser engañoso, ya que no es una verdadera anguila, esta criatura posee una habilidad única que la hace temida y respetada en su entorno: la capacidad de generar electricidad. Las anguilas eléctricas pueden producir descargas de hasta 650 voltios, lo que es más que suficiente para aturdir o incluso matar a sus presas. Esta descarga proviene de unos órganos especiales que ocupan la mayor parte de su cuerpo, lo que convierte a la anguila en una especie de batería viviente. Aunque no suelen atacar a los humanos, las anguilas eléctricas pueden generar una descarga lo suficientemente potente como para causar lesiones si se sienten amenazadas. Lo curioso de estas criaturas es que dependen de su electricidad no solo para cazar, sino también para navegar en el agua turbia, ya que su visión es limitada. Utilizan impulsos eléctricos de baja intensidad para detectar obstáculos y posibles presas. Aunque su aspecto no es particularmente aterrador, su capacidad para generar electricidad la convierte en uno de los monstruos más intrigantes del Amazonas, capaz de defenderse de depredadores y asegurar su supervivencia en un ambiente hostil. Número 9. Raya gigante. Es una de las criaturas más impresionantes y misteriosas de los ríos amazónicos. Con un tamaño que puede superar los 4 metros de largo y pesar más de 300 kilogramos, esta especie es uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo. A pesar de su imponente tamaño, la raya gigante es una criatura tranquila y pacífica que prefiere evitar conflictos. Sin embargo, no se debe subestimar su peligro. La raya posee un aguijón largo y afilado en su cola, que puede causar graves heridas si se siente amenazada. Este aguijón también contiene una toxina que puede ser perjudicial para los humanos, pero en general, estos animales solo lo usan en defensa propia. Su habilidad para deslizarse silenciosamente por el agua, casi como si flotara, la convierte en un depredador eficiente, aunque inofensivo si no es provocada. La mayoría de las rayas prefieren permanecer en el fondo del río, donde se alimentan de pequeños peces y crustáceos. A pesar de su tamaño monstruoso, son criaturas tímidas que evitan el contacto con los humanos. Sin embargo, aquellos que se adentran en los ríos amazónicos deben tener precaución, ya que un encuentro accidental con el aguijón de una raya gigante puede resultar en una experiencia dolorosa. Número 10. Armadillo gigante. Es una criatura sorprendente que habita en las selvas y sabanas del Amazonas, con un tamaño que puede alcanzar hasta 1 metro de longitud y un peso de más de 50 kilogramos. Este armadillo no solo es el más grande de su especie, sino también uno de los más curiosos. Su dieta se basa principalmente en termitas y hormigas, y se sabe que puede consumir miles de estos insectos en una sola comida. Para lograrlo, utiliza sus poderosas garras para excavar en los termiteros y hormigueros, y luego emplea su larga y pegajosa lengua para atrapar a sus presas. A pesar de su apariencia robusta y su fuerza, el armadillo gigante es una criatura tímida y solitaria que prefiere evitar el contacto con los humanos. Sin embargo, su tamaño y su voraz apetito lo convierten en un depredador temido por las poblaciones de insectos de su entorno. El armadillo gigante es también una especie en peligro de extinción debido a la destrucción de su hábitat natural y la caza. A pesar de esto, sigue siendo una parte importante del ecosistema amazónico, ayudando a controlar las poblaciones de insectos y manteniendo el equilibrio en su entorno. Número 11. Tapir. Es una de las criaturas más antiguas y primitivas que habitan en la Amazonia. Con una longitud que puede superar los 2 metros y un peso de más de 400 kilogramos, este animal es uno de los herbívoros más grandes de la selva. A pesar de su apariencia robusta, el tapir es un animal tranquilo y solitario, que pasa la mayor parte de su tiempo buscando plantas, hojas y frutas para alimentarse.
Su cuerpo está cubierto por una piel gruesa que lo protege de los depredadores, aunque los jaguares y los cocodrilos todavía representan una amenaza para esta especie. Lo que hace al tapir tan fascinante es su naturaleza primitiva. Ha existido en la Tierra durante millones de años, sin grandes cambios evolutivos. Aunque sus depredadores naturales son peligrosos, el tapir ha desarrollado una resistencia impresionante, pudiendo incluso ahuyentar a algunos de ellos con mordidas. A pesar de su tamaño, el tapir es un animal ágil que se mueve con sorprendente rapidez en caso de peligro. Este gigante primitivo es vital para el ecosistema amazónico, ya que ayuda a dispersar las semillas de las plantas que consume, fomentando así la regeneración de la vegetación en su entorno. Número 12. Capibara. Es el roedor más grande del mundo, y aunque su tamaño es imponente, su carácter es todo lo contrario. Este animal, que puede llegar a medir hasta 60 centímetros de altura y pesar más de 60 kilogramos, es una criatura social y tranquila. Los capibaras suelen vivir en grandes grupos cerca de cuerpos de agua, donde pasan la mayor parte de su tiempo. Aunque son excelentes nadadores, utilizan el agua principalmente para protegerse de los depredadores, ya que pueden sumergirse durante varios minutos para escapar del peligro. A pesar de su tamaño, los capibaras no son agresivos y se alimentan exclusivamente de plantas acuáticas y hierbas. Su temperamento dócil los ha convertido en una mascota exótica popular en algunos lugares, aunque en estado salvaje son una parte importante del ecosistema amazónico. Al ser herbívoros, juegan un papel crucial en la dispersión de semillas y el mantenimiento de la vegetación en las áreas donde habitan. Los capibaras son también conocidos por sus expresiones faciales calmadas y su capacidad para vivir en armonía con otras especies. Su naturaleza pacífica y su estilo de vida relajado lo han convertido en uno de los animales más queridos de la Amazonia. Número 13. Delfín del río Amazonas. También conocido como delfín rosado, es uno de los animales más fascinantes que habitan en los ríos de la selva amazónica. A diferencia de los delfines marinos, este delfín de agua dulce puede crecer hasta medir más de 2,5 metros, lo que lo convierte en el delfín de río más grande del mundo. Su característica más distintiva es su color rosado, que lo hace único en su especie. Este color varía de individuo a individuo y puede intensificarse con la edad o debido a factores ambientales. A pesar de su aspecto amigable, el delfín rosado es un depredador eficiente, alimentándose de una gran variedad de peces e incluso de pequeñas tortugas. Estos delfines son conocidos por su agilidad en el agua, nadando con facilidad entre los estrechos ríos y lagunas del Amazonas. Lamentablemente, la población de delfines del río Amazonas ha disminuido debido a la contaminación y la destrucción de su hábitat. Sin embargo, se están haciendo esfuerzos para proteger a esta especie y asegurar su supervivencia en los ríos amazónicos. Para quienes tienen la oportunidad de avistarlos, los delfines rosados son una visión mágica, recordando la biodiversidad única que ofrece la selva amazónica. Número 14. Piraña de vientre rojo. Es probablemente una de las criaturas más temidas de la Amazonia, pero también una de las más incomprendidas. Aunque su reputación ha sido exagerada en películas y programas de televisión, la verdad sobre las pirañas es bastante diferente. Si bien estas criaturas tienen una dentadura afilada y poderosa, en realidad son omnívoras y no dependen exclusivamente de la carne para sobrevivir. Las pirañas de vientre rojo suelen alimentarse de plantas, insectos y, en ocasiones, peces muertos o moribundos. Aunque pueden parecer agresivas, solo atacan cuando se sienten amenazadas o cuando hay escasez de alimentos. Su famoso comportamiento de caza en grupo, conocido como frenesí alimentario, ocurre solo en situaciones extremas, como cuando se enfrentan a un depredador o cuando su comida es limitada. Este frenesí ha sido representado de manera desproporcionada en los medios, haciendo que las pirañas sean vistas como monstruos. Sin embargo, estas criaturas son una parte importante del ecosistema, ayudando a limpiar los ríos al consumir animales muertos o en descomposición. A pesar de su temible apariencia, las pirañas de vientre rojo no son una amenaza constante para los humanos, y nadar en los ríos amazónicos con precaución es seguro en la mayoría de los casos. Número 15. Iguana verde. Es una criatura que,
aunque originaria de las zonas tropicales de América del Sur, ha llegado a convertirse en una de las especies más invasoras de América del Norte y del Sur. En la Amazonia, esta iguana es una parte importante del ecosistema, donde se alimenta de una gran variedad de plantas y ayuda a controlar la vegetación. Sin embargo, fuera de su hábitat natural, la iguana verde se ha convertido en un problema. En lugares como Florida, donde fue introducida por humanos, ha causado estragos en la flora local debido a su rápida reproducción y su capacidad para adaptarse a diferentes entornos. La iguana verde puede crecer hasta alcanzar casi 2 metros de largo, lo que la convierte en un reptil impresionante. A pesar de su tamaño, no es una criatura agresiva y, de hecho, muchas personas la tienen como mascota exótica. Su comportamiento tranquilo y su dieta herbívora la hacen una compañera interesante, pero también una amenaza cuando se establece en lugares donde no tiene depredadores naturales. A medida que la población de iguanas verdes sigue creciendo en regiones no nativas, los esfuerzos por controlar su expansión se han vuelto cada vez más necesarios. Sin duda, la iguana verde es un ejemplo de cómo una especie puede ser tanto beneficiosa como problemática, dependiendo del entorno en el que se encuentre. Número 16. Rana venenosa dorada. Es una de las criaturas más pequeñas, pero también una de las más letales de la Amazonia. Con un tamaño que apenas alcanza los 5 centímetros, esta diminuta rana es famosa por la toxina extremadamente potente que recubre su piel. Esta toxina es capaz de matar a depredadores mucho más grandes que ella, y en algunos casos, una sola rana puede contener suficiente veneno para matar a varios humanos. La toxina que produce es tan mortal que los pueblos indígenas de Colombia han utilizado su veneno durante siglos para impregnar las puntas de sus dardos de caza, lo que le ha valido su apodo de rana dardo venenosa. Curiosamente, la rana misma no es afectada por su propio veneno, lo que ha intrigado a los científicos durante años. A pesar de su peligrosidad, la rana venenosa dorada no ataca ni busca causar daño, simplemente utiliza su veneno como mecanismo de defensa. Vive en las selvas tropicales de la Amazonia, donde se alimenta de insectos y otros pequeños invertebrados. Aunque es una criatura fascinante, la deforestación y la pérdida de su hábitat han puesto a esta rana en peligro, lo que ha llevado a esfuerzos de conservación para proteger su especie y preservar su entorno natural. Número 17. Tarántula Goliat, devoradora de pájaros. Es la araña más grande del mundo en términos de masa, y solo su nombre ya causa escalofríos. Esta tarántula puede pesar hasta 13 onzas y medir más de 30 centímetros de largo, lo que la convierte en un gigante entre las arañas. A pesar de su nombre, esta tarántula no se alimenta regularmente de pájaros, aunque ha sido vista cazando y devorando pequeñas aves en algunas ocasiones. Su dieta principal incluye insectos, roedores pequeños, ranas e incluso serpientes. A diferencia de muchas otras arañas, la Goliat no teje redes para atrapar a sus presas. En su lugar, embosca a sus víctimas y las ataca rápidamente, utilizando sus poderosos colmillos para inyectar veneno y paralizar a su presa. Aunque su veneno no es mortal para los humanos, una mordedura de esta tarántula puede ser dolorosa y causar malestar. La tarántula Goliat prefiere vivir en las selvas húmedas de la Amazonia, donde excava madrigueras y se oculta durante el día. Aunque su tamaño y apariencia pueden ser intimidantes, la tarántula Goliat es en realidad una criatura tranquila que solo ataca si se siente amenazada. Para los amantes de los arácnidos, este gigante es una maravilla de la naturaleza, aunque para muchos otros es una pesadilla con patas. Caimán negro. Es uno de los depredadores más temidos de la selva amazónica y no es difícil entender por qué. Este reptil puede crecer hasta más de 5 metros de longitud, lo que lo convierte en el depredador más grande de la Amazonia. Su nombre proviene de su color oscuro, que le permite camuflarse perfectamente en las aguas turbias del río, especialmente durante la noche, cuando se convierte en un cazador aún más letal. Los caimanes negros son depredadores de ápice, lo que significa que no tienen enemigos naturales y pueden cazar prácticamente cualquier cosa en su entorno, desde peces y tortugas hasta mamíferos más grandes como venados o incluso jaguares. Aunque los ataques a humanos son raros, han ocurrido, y su capacidad para cazar en silencio lo convierte en una amenaza siempre presente en las zonas donde habita.
A diferencia de otros caimanes, el caimán negro tiene una mordida extremadamente poderosa que utiliza para atrapar a su presa y arrastrarla al agua, donde la ahoga antes de devorarla. Este depredador nocturno es una verdadera fuerza de la naturaleza, acechando sigilosamente bajo la superficie del agua y esperando el momento perfecto para atacar. Número 19. Oso de anteojos. Es la única especie de oso nativa de Sudamérica, y su hábitat incluye las selvas amazónicas, aunque también se le puede encontrar en zonas montañosas. Este oso recibe su curioso nombre por las manchas blancas que rodean sus ojos, dándole la apariencia de estar usando anteojos. A pesar de su aspecto imponente, el oso de anteojos es una criatura bastante tímida y solitaria. Se alimenta principalmente de plantas, frutas y pequeños invertebrados, aunque también puede cazar pequeños mamíferos cuando es necesario. Su dieta mayormente vegetariana lo convierte en un omnívoro pacífico que prefiere evitar el conflicto con otros animales y con los humanos. Sin embargo, los osos de anteojos han sido cazados debido al miedo de los ganaderos, quienes creen que estos osos representan una amenaza para su ganado. Afortunadamente, se están llevando a cabo esfuerzos de conservación para proteger a esta especie única, que también es clave para la dispersión de semillas en su entorno. El oso de anteojos, a pesar de ser menos conocido que otros grandes depredadores, sigue siendo una parte vital de la biodiversidad sudamericana y su presencia en la Amazonia es un recordatorio de la riqueza natural de la región. Número 20. Pez candirú. También conocido como el pez vampiro del Amazonas, es uno de los peces más temidos de la región, no por su tamaño, sino por las aterradoras leyendas que lo rodean. Este pequeño pez, que puede medir apenas 15 centímetros, es un parásito que se alimenta de la sangre de otros peces. El candirú se introduce en las branquias de sus víctimas, donde se fija con fuerza y empieza a succionar la sangre, un comportamiento que le ha valido su apodo. Sin embargo, lo que realmente ha hecho famoso al pez candirú son las historias que afirman que puede introducirse en el cuerpo humano, particularmente en la uretra, siguiendo el flujo de orina. Aunque esta creencia ha generado mucho miedo entre los habitantes y visitantes de la Amazonia, no hay evidencia científica sólida que respalde que esto ocurra con frecuencia. De hecho, los casos confirmados de este tipo de incidentes son extremadamente raros. A pesar de su pequeño tamaño, el candirú sigue siendo un depredador impresionante dentro del ecosistema amazónico, contribuyendo al control de las poblaciones de peces más grandes. Aunque es más conocido por las leyendas que lo rodean, en realidad, el pez candirú es una criatura fascinante que cumple su rol como parásito en el intrincado ciclo de la vida en los ríos amazónicos.